Hola queridos hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro sermón de este 27 de junio del 2021 y pues seguramente ya leímos el, el texto que se encuentra en la carta a los Gálatas en el capítulo 4 y vamos a ver del versículo 12 al versículo 20. Recordándoles nuevamente que continuamos con estos estudios de la carta a los Gálatas y esperando que encontremos en ellos mucha enseñanza que también está hacia nuestro tiempo y que son de mucho provecho para que podamos nosotros entender cómo desde el principio de que se empezó a predicar el Evangelio hubo algunas dificultades, al igual como las hay hoy en día. Pues vamos a comenzar. Les invito que nuevamente abran su Biblia en la carta a los Gálatas en el capítulo 4 y voy a empezar a darle lectura del verso 12 al verso 20. Les voy a pedir que una vez que terminemos la lectura hagamos una oración. Dice así la palabra de Dios: Os ruego, hermanos, que hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que, si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Tened celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, ¿por qué por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, nos acercamos hacia el trono de tu gracia, rogándote, Señor, tu bendición, rogándote, Señor, de tu sabiduría, pidiéndote, Padre, que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas, que toque nuestros cuerpos, Señor, y que podamos sentir, Señor, esa dirección de parte de Él. Te pido, Señor, que limpies mi vida, que limpies mi cuerpo, que limpies mi mente, Señor, y que pueda ser, Señor, un instrumento en tus benditas manos para comunicar el mensaje de vida que tienes para cada uno de los oyentes, Padre, y de mis hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites para poder, Señor, estudiar tu bendita palabra, para poder escudriñarla y aprender cada día más de ella. Padre, permítenos que podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. Señor, ayúdanos en este momento, Padre Santo, y dirígenos a través de tu Espíritu Santo. En tus manos nos ponemos, Señor, y con tu bendición, Señor, comenzamos este sermón para honra y gloria tuya solamente, Padre. Amén. Pues el título de este sermón es, queridos hermanos, el recuerdo del comienzo de la predicación del Evangelio en Galacia. Ya leímos los versículos, los cuales vamos a considerar en este momento. Así es de que, haciendo unas consideraciones generales, se ha dicho que no es posible analizar el argumento de Pablo al redactar esta epístola de los Gálatas. Si se cree que el apóstol siempre ha de seguir el método de la epístola a los romanos, por el cual los movimientos del argumento se desarrollan ordenadamente,
coordinándose todas las partes con el fin de probar la tesis central. Entonces el análisis se puede hacer posible. Pero hay diversas maneras de llevar el convencimiento de la verdad a las almas. Y ya hemos visto que aquí Pablo dirige sucesivos golpes contra las fortificaciones del error entre las iglesias de Galacia, no prestándose el momento al desarrollo tranquilo de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Cada sección, según nuestro análisis, corresponde a otro golpe contundente contra la muralla del error, sirviendo cada uno para reforzar y complementar los precedentes hasta abrir una brecha donde la verdad puede entrar como un ejercicio vencedor. No hemos querido hablar de argumento en esta corta sección, pues las expresiones constituyen más bien un llamamiento basado sobre las primeras relaciones que existían entre Pablo y los Gálatas. La finalidad, sin embargo, es siempre la misma, ya que Pablo se agarra a diversas palancas con tal fin de quitar del camino aquel obstáculo que los judaizantes colocaban delante de los Gálatas, para desviarles del camino de la fe. Deja por un momento su arsenal, el apóstol Pablo, de armas sacadas del Antiguo Testamento y vuelve conmovido a memorar los primeros días de su alegre comunión con los Gálatas, anhelando que estos también se dejen conmover por tan sagrados recuerdos. Se destaca aquí la nota personal e incidentalmente se echa más luz sobre el principio de la evangelización en aquellas provincias de Galacia, el recuerdo de la bienvenida que los Gálatas otorgaron al apóstol Pablo, como lo leímos en el versículo 12 al 15. En primer lugar, dice un ruego, él hace un ruego hacia los hermanos de Galacia. Gálatas 12, 4:12. Os ruego, hermanos, que lleguéis a ser como yo, pues yo me hice como vosotros. He aquí una traducción literal de Gálatas 12. Y lo más natural es que entendamos que Pablo recuerda a los Gálatas que él, judío de raza, se había adaptado a las condiciones de ellos como gentiles, en todo lo posible con el fin de predicarles el Evangelio según su conocimiento y principio de hacerse todo para todos, con tal de poder ganar a algunos para Cristo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 9, del versículo 19 al 20, el apóstol Pablo nos recuerda esto que acabo de mencionar. Y dice, por lo cual, siendo libres de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Desde luego, se entiende que el apóstol Pablo se adaptaba a las costumbres no pecaminosas de los gentiles, sin que por ellos hayamos de pensar en una política pecaminosa. El tenor de su llamamiento viene a ser, pues si yo me hice todas las cosas con tal de ganaros por medio de anunciar del Evangelio, bien podéis recordar el hecho ahora, con el fin de procurar entender su posición
y subrayar nuestra libertad que tenemos en Cristo, que es también la mía. Les correspondía un pequeño esfuerzo por entender el sentido del ejemplo, de las enseñanzas, de quien tanto se había sacrificado, con el fin de aclarar delante de ellos la verdad del Evangelio. Recordando aquellos primeros tiempos, Pablo añade, en nada me agravisteis, o no me hicisteis daño, entonces bajo ningún concepto. Quizás esta frase aclara más si supiéramos exactamente el recuerdo que se presentó en la memoria del apóstol Pablo en aquel momento. Pero los versículos que siguen echan luz suficiente sobre la frase, determinando que, en circunstancias difíciles, no se aprovecharon de su enfermedad para rehusar su mensaje, ni participaron en movimiento alguno tendiente a levantar persecución contra el mensajero que había caído, entre ellos a causa de su enfermedad. La bondad de los Gálatas durante los primeros días se ha de presentar en términos positivos, como lo dice Gálatas 4, 14 y 15. Y dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiese sacado vuestros propios ojos, para dármelos. El apóstol Pablo estaba hablando de la enfermedad que tuvo y de aquella nobleza que tuvieron los Gálatas para con él. Sabemos por estos versículos que Pablo no llevó el Evangelio a los Gálatas según un plan preconcebido, sino que en algún momento de su itinerario, quizás cuando se hallaba preocupado por las necesidades de las grandes ciudades como de Asia y de Bitinia, tuvo que hacer un alto, al que este alto lo hizo por algunos síntomas de una enfermedad bastante grave que interrumpió el viaje o su viaje y puso en suspenso todos sus planes. Al mismo tiempo, supo sobreponerse a las molestias, esforzándose en Dios hasta el punto de aprovechar la prueba con el fin de anunciar el Evangelio a las almas entre las cuales se hallaba inesperadamente. Ya hemos visto que tales circunstancias difícilmente corresponden al momento cuando Pablo y su compañía se adelantaron al interior, más bien se adentraron al interior de Asia Menor en busca de las ciudades de la gran ruta romana que pasaba por la Antioquía de Pisidia, que lo podemos ver ahí en Hechos capítulo 13, versículo 13 y 14. Ajustándose mucho mejor a los momentos de incertidumbre, cuando al pasar por la provincia de Galacia le fue prohibido predicar la palabra en Asia y en Bitinia. Lo vemos ahí en Hechos 16 del 6 al 8. El apóstol Pablo tuvo que abrir un paréntesis y Dios le colocó en Galacia para que predicara el Evangelio. Veamos qué tan importante son los planes de Dios. Los planes nuestros muchas veces los hacemos y creemos que somos los mejores, pero los planos de Dios y los planes de Dios son excelentes. Dios utilizó esta enfermedad para que Pablo pudiese hacer un alto y predicarle a los Gálatas. Aun cuando él se veía mal físicamente por la enfermedad que le atañía, los Gálatas no lo desecharon. Es natural que los que escribieron se hubiesen ocupado de investigar la naturaleza de la enfermedad de Pablo. Normalmente la relacionan
o generalmente con el aguijón o estaca en la carne. Sobre él oró el apóstol Pablo, ahí en la segunda a los Corintios, en el capítulo 12 del versículo 7 al 10. Ahí Pablo oró para que le fuese quitado ese aguijón. Desde luego es posible que no haya relación alguna entre estos dos pasajes, pues cualquiera está expuesto, obviamente, a caer enfermo en el sitio que sea, sin que tengamos que pensar necesariamente en el recrudecimiento de una enfermedad crónica. Con todo, hay indicios de una prueba física que desmejoraba la apariencia del apóstol a los ojos de sus oyentes. Pues no solo tenemos las expresiones en Gálatas 4:14, donde dice claramente, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios o como a Cristo Jesús. En nuestro pasaje, sino que aquellos que encontramos en la segunda carta a los Corintios capítulo 10, versículo 10, las cartas dicen, son graves y fuertes, mas la apariencia corporal flaca y las palabras menospreciables. Hemos de añadir el hecho de que hemos de considerar en su lugar que al escribir personalmente el epílogo de esta carta tuvo que trazar letras grandes, detalle que parece indicar alguna dificultad en su vista. Hay algunos comentaristas como Lightfoot, tras un brillante examen de los pasajes relevantes, él llegó a la conclusión de que el apóstol Pablo sufriría ataques epilépticos. Tal hipótesis que menciona este hombre no cuadra con el tenor general de la gran obra de Pablo, ya que sus magníficos dones espirituales, intelectuales y morales están siempre en su apogeo, sintiéndose posible además de emprender largos paseos solitarios en condiciones de cierta prematura, como lo dice Hechos 20:13. Más acertada parece la hipótesis de que el apóstol sufriera de una enfermedad de oftalmia, enfermedad de los ojos muy corriente o muy común en el oriente, que afectaba el rostro y la vista. Así como yo quiero imaginarme, así como aquellos que tienen tiña en sus ojos y sus ojos se les ponen muy rojos y como con costras, quiero pensar que algo muy similar padecía el apóstol Pablo en aquel tiempo. Y eso afectaba tanto a su vista como su rostro. Con todo un hombre del espíritu y el valor del apóstol, podría él sobreponerse a tal aflicción, haciendo caso omiso de la apariencia, hasta el punto de poder evangelizar a los gálatas que querían escucharle. Si es así, la frase de Gálatas capítulo 4 versículo 15 cobra especial significado, porque os doy testimonio de que si hubiese sido posible os hubieseis sacado los ojos vuestros para dármelos. Vemos pues al apóstol teniendo inesperadamente en un lugar que no le parecía de gran importancia estratégica, sufriendo a causa de una enfermedad que podía ser el recrudecimiento de su oftalmía. Al verse rodeado por el pueblo de los Gálatas, se esforzó por comunicar el Evangelio a pesar de lo penoso de su estado físico, viendo con gozo cómo muchos de ellos recibieron la palabra con entusiasmo. Muchas veces tomamos muy en cuenta la apariencia de aquellas personas que nos predican el Evangelio. Y a veces no les escuchamos porque su apariencia no es la que nosotros quisiéramos ver.
¿Por qué no traen corbata? ¿Por qué no traen una camisa de vestir? Y ponemos muchos pretextos, o porque simplemente el hermano es morenito, es chaparrito, es gordito, y ponemos obstáculos. El apóstol Pablo estaba pasando por una enfermedad que hacía su apariencia física un tanto pues mala al ver de las personas. Pero lo que él estaba predicando causó tal, eh, tal relevancia dentro del pueblo de los Gálatas, que no importaba la apariencia del apóstol Pablo, sino que aquellos Gálatas escuchaban. La nobleza de estos Gálatas, como lo dicen los versículos 14 y 15, al gran esfuerzo de Pablo correspondía el amor y el entusiasmo de los Gálatas, que se prestaron a escuchar y a recibir el mensaje de vida. Hay que leer Gálatas capítulo 4, versículo 14, en una versión más actual, donde dice: lo que por mi estado de salud era para vosotros motivo de prueba, no le despreciasteis ni le desechasteis. Pablo pensó en el efecto que produciría su rostro afeado con quienes le escuchaban, siéndoles para ellos una prueba, fijar su vista en él mientras que les explicaba las verdades divinas. Con todo, tuvieron entonces el suficiente discernimiento para saber que la apariencia del predicador no desmerecía en nada el valor de la persona y de las palabras de vida que salían de su boca. Aquí cabe mencionar que muchas veces hacemos menos a los pastores que no llevan una corbata, que no llevan un saco, y dices: ay, ¿cómo puede ser posible que le permitan predicar así si no está presentable? Hermanos, eso no tiene nada que ver con el evangelio que muchas veces nos vienen a presentar. Quitemos esas barreras como las quitaron los Gálatas en aquel entonces. Seamos más personas que escuchemos, que tengamos el suficiente discernimiento para saber lo que está diciendo el predicador. No sintieron desprecio los Gálatas ante lo que de otra forma habrían podido serles repugnantes. Las voces despreciar y desdeñar son fuertes en el original, sino que agradecieron el gran esfuerzo que el apóstol hacía en bien suyo a pesar de su enfermedad, anhelando tanto ayudarle que, si hubiera sido posible, se habrían sacado sus propios ojos para dárselos. Quiero pensar que le costaba trabajo a Pablo estar ahí frente de los Gálatas. Al mismo tiempo percibían que el mensaje venía del cielo, de modo que recibieron a Pablo como si fuese un ángel, y aún más, como un portavoz de Cristo. Por ende, como Cristo mismo, dice el versículo 14. No podían haberse olvidado de días de tanta bendición, de tanta bienaventuranza. Y extraña tanto esto el apóstol, que hubiese producido un cambio radical en sus queridos hijos de la fe, nacidos a la vida en medio de un ambiente de heroísmo, de sacrificio, de dicha. El triste cambio que veía, la pérdida de la dicha. Versículo 15. El versículo 15 enlaza los recuerdos de los primeros tiempos felices y heroicos con el reproche que el apóstol tiene que dirigir a hijos tan inconstantes. ¿Dónde está pues aquella expresión de vuestra dicha?, les pregunta el apóstol Pablo. O como algunos traducen, vuestra felicitación de vosotros mismos por haber escuchado tan sublime mensaje. La pérdida del gozo y la alegría de aquel primer amor, no pudiendo obedecer a buenos móviles, que volviéndose a meditar el significado de los primeros días con el fin de discernir cómo se habían trocado la mutua felicitación que les agria de las agrias críticas del legalismo. En segundo lugar, el efecto subraya la verdad, versículo 16. Pablo predicó el Evangelio a los Gálatas la primera vez a consecuencia de una interrupción producida en sus viajes a causa de su enfermedad. Y lleva implícita en sí la realización
de otra visita a Galacia cuando percibió las primeras infiltraciones del error y tuvo que declarar la verdad sobre el hecho. No es necesario, nos es necesario, no es necesario leer Gálatas versículo 16 como una pregunta. Más bien señala un hecho trágico. Por tanto, he llegado a ser enemigo para vosotros por declararos la verdad. Lo extraño y vergonzoso de este estado de cosas se destaca contra el fondo de gozo y de la nobleza de los Gálatas durante la primera visita que recordó el apóstol Pablo. La verdad produce malestar cuando los corazones de los hermanos están empeñados en seguir caminos propios y carnales. Pero Pablo nunca admitió la posibilidad de cambiar la verdad con el fin de tener a los hermanos contentos. Aquí cabe mencionar, querido hermano, que muchas veces omitimos o se omiten algunas cosas que el Señor está declarando con tal de tener contenta la congregación. Muchas veces se predica más de felicidad, de gozo, de prosperidad, que de condenación y juicio, con tal de tener contentos a los hermanos. Conviene mostrar mucha consideración frente al hermano débil, cuya conciencia no se ha libertado aún de los escrúpulos en cuanto al comer y al beber. Pero cuando se trata de verdades fundamentales, contienen la ruina del testimonio, ya que minan los mismos fundamentos de la verdad. Este corto versículo nos alecciona sobre los extraños desvíos del corazón de los hermanos bajo la influencia del legalismo. Recordemos que los Gálatas habían sido evangelizados por Pablo, pero después vinieron los judaizantes y quisieron meter las tradiciones carnales que ellos tenían, ya que el mismo apóstol Pablo, su padre en la fe, quien tanto sufrió y luchó para llevarles el evangelio, fue considerado como un enemigo por causa de estos que estaban diciendo otras cosas del evangelio. Celos buenos y malos, Gálatas 17 y 18, donde dice a la letra, dice, tienen celos por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Celos y su verbo correspondiente lleva un sentido bueno y otro malo en el griego, que se refleja el celo y celos en el castellano. Un hermano celoso, como ejemplo, se afana por adelantar el reino de Dios, por encima de toda consideración humana natural. Pero otro hermano siente celos porque le parece que el primero cumple un cometido que le correspondía a él. El celo del primero es obra del Espíritu, pero los celos del segundo se arraigan en la carne y las llamas se mantienen por el soplo del diablo. En adición al verbo celó, podía significar cortejar o buscar el favor de alguien. Quizá podemos aceptar la traducción de una versión más actual, donde dice, hay quienes os solicitan con celo, mas no con buen fin, sino que quieren excluiros para que los solicitéis a ellos. El lenguaje del apóstol es algo difícil en este lugar, pero el cuadro general se destaca con claridad diáfana. Los judaizantes, con grandes manifestaciones del celo por la ley, solicitaban a los gálatas buscar su favor, quizás mediante halagos y ciertamente con la oferta de mayores cosas, dentro del redil de Israel. Pero el fin de tanto celo no era bueno, ya que querían
excluir a los Gálatas, lo que significa que el intento de separarles de las grandes verdades evangélicas, de la persona de Cristo como único Salvador y de la comunión con el apóstol Pablo, el pregonero del Evangelio en Galacia. Quizás la idea de separación se refiere especialmente a Pablo, ya que denegaba su autoridad apostólica y querían tapar los oídos de los Gálatas para que no escuchasen sus enseñanzas. Separados del apóstol en cuanto ello significaba. Los necios Gálatas tendrían que solicitar a los judaizantes, pasando a depender de ellos, aceptando el yugo que ofrecían en lugar de la gloriosa adopción de hijos. Pablo no niega la virtud de un celo verdadero dentro del marco de la palabra, como nos dice Gálatas 18. Y de paso, insinúa una represión por la falta del verdadero celo de parte de los Gálatas, cuando él tuvo que marcharse del medio de ellos. Sed celosos, dice en efecto, no solo mientras estoy presente con vosotros, para luego pasar al tierno llamamiento, donde dice ahí en el versículo 19 y 20. Ese espíritu paterno del apóstol Pablo hacia los Gálatas, donde dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Esos dolores de parto, los dolores de parto son propios de la madre que da a luz, pero Pablo se consideró como un padre y madre de la familia espiritual allá en la provincia de Galacia. Y no rehúye la metáfora de estar en la angustia de dolores de partos hasta que Cristo sea formado en los creyentes de Galacia. No se trata aquí de ser el medio humano para la regeneración de los Gálatas, pues ya eran creyentes, sino de señalar el hecho de que ellos, al prestar oído a los judaizantes, dejaban de manifestar la realidad de la vida de Cristo en sus vidas. Pues lo que la gracia de Dios inició por la potencia del Espíritu había de manifestarse por los mismos poderosos medios. Pablo lucha y se afana en esta epístola por conseguir la renovación de la vida espiritual de aquellos hermanos. Como pasa hoy en día, muchas veces hemos escuchado el Evangelio y que el Evangelio es la salvación solamente por fe y es por gracia. Pero nos aferramos a veces al legalismo, a las costumbres, que si no se hace de esta forma, que si no se hace de aquella forma, y que si no voy bien vestido, que si no voy con corbata, que si no llevo, que si las mujeres llevan falda, que no deben de llevar pantalón, y nos empezamos a encerrar en un legalismo y cerramos el Evangelio de Cristo. Cuando el apóstol Pablo y su voz traducida de formando se relaciona con forma o forme, y es una forma o expresión externa que corresponden exactamente a la realidad interna. Y Pablo no puede descartar, él no va a descansar hasta que la gran obra de la manifestación de la vida de Cristo, resucitado por medio de la operación del Espíritu Santo, llegue a su consumación sobre la iglesia de los Gálatas, sobre todos los de Galacia. La instrucción de los judaizantes supone un retroceso para ellos, pero Pablo se angustia hasta que se quite ese obstáculo y que Cristo sea de nuevo manifestado en cada uno de los creyentes. Aquella renovación, aquella evocación hacia hijos míos, al principio de Gálatas, versículo 19. No hay falta de continuidad con el versículo anterior, donde él dice, mis hijitos, empleando el apóstol Pablo, término que es más
corriente en en los escritos del apóstol Juan, recalcando por tal hecho de que se trata de la posición de hijo ante Dios, sino del cariño del apóstol frente a la querida familia que en un principio le debía la vida por medio de la predicación, y que vuelve a necesitar sus anhelos paternos, además de sus luchas maternas, según la atrevida metáfora de los dolores de parto. El cambio de voz en Gálatas, versículo 20. La versión actual traduce literalmente el griego de este versículo. A Pablo le duele la distancia que le separa de sus hijitos que les necesitan tanto. Y comprendiendo además que la pluma es un instrumento tosco para expresar matices de cariño, que han de alternarse con los reproches de un corazón adolorido y anhela estar entre ellos ahora mismo, en el preciso momento del llamamiento basado sobre los recuerdos del pasado, para mudar su voz, dice. Medio tan adecuado y único con la mirada para matizar las expresiones precisas en la que la reprensión había de envolverse en el cariño paterno. Voz o tono traducen como fone en el griego, que es voz articulada y sin articular. El apóstol se hallaba perplejo frente al problema de la mudanza de sus queridos hijos en la fe, sin llegar a comprender cómo tan bellos principios podían haberse cambiado en las cenizas del legalismo y en el desafecto hacia su persona. En su perplejidad y guiado por el Espíritu Santo, vuelve una y otra vez a la brecha por medio de las secciones de esta breve carta, buscando renovada entrada en el corazón de los Gálatas. Todos los medios para que iluminaran su mente. Eso es lo que nos enseña estos versículos, queridos hermanos. Cómo el apóstol Pablo le duele en su corazón, le duele en su ser ver a los Gálatas cómo se estaban volviendo al legalismo que aquellos judíos tan mañosamente habían metido a los Gálatas a ese legalismo. Lo mismo sucede en nuestros días. Hay muchas iglesias que se han vuelto legalistas. Si no haces esto, si no haces aquello, si no vienes vestido de tal forma, si no esto, si no aquello, no puedes ser salvo. Condicionan la salvación y la hacen más bien tradición. Tengamos mucho cuidado en no estar cayendo en ese tipo de situaciones. Por eso el apóstol Pablo es actual en nuestros días en esta carta a los Gálatas. Espero en Dios que haya sido de mucha bendición esta explicación de Gálatas. Que el Señor te bendiga, querido hermano, y continuemos con nuestro culto. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.